enseñanza de la serie que se me olvidó. ¿Cómo es que se llama? Más allá de estas paredes. Más allá de estas paredes. Y este mes comenzamos hablando de que el cristianismo salió de los templos y se fue para las casas. Y hoy compartiremos cómo nosotros como iglesia salimos de estas paredes y vamos a invadir a nuestras comunidades. Si ustedes prestan atención, aquí tengo yo un video de un juego. A ver, ¿quiénes conocen este juego? Mira, aquí tengo un candidato que lo conoce. Y me sorprende porque es jovencito. Este juego es antiquísimo. Salió en el año 1978 y se hizo famoso porque ganó billones de dólares en venta con los juegos de Atari. Y yo, en mi tiempo, pues horas que yo traté de jugar ese juego y ganarle a los invasores. El juego se llama Invasores del Espacio. Y para sorpresa mía, en años de juego, solo pude llegar a la base de ellos una sola vez, porque el juego está diseñado para que usted pierda. Los invasores estos empiezan aquí, pero de lo más suave, ¿no? Pero según van bajando, van cogiendo velocidad, y ya cuando llegan aquí van corriendo, O sea que la oportunidad de usted tumbar los invasores es muy difícil, y estas fuerzas invasoras extraterrestres eran prácticamente invencibles. Ahora quiero que ustedes vean que si usted lee el libro de los Hechos, usted encontrará que Jesús envió a su iglesia como una fuerza invasora, al igual que los invasores del espacio. De la misma manera en que ellos están invadiendo, o sea, siguiendo, no importa a cuántos eliminan, siempre van a seguir viniendo. Y lo cierto es que de la misma manera en que el juego está diseñado para que los invasores ganen, ya nosotros, la invasión nuestra está garantizada también. Jesús ya ganó. Estamos simplemente invadiendo el terreno que se nos ha asignado, que nos corresponde. Y vemos nosotros cómo estos invasores cristianos fueron enviados a lugares donde estaban ellos dispuestos inclusive a morir y a pagar cualquier precio por el éxito de la misión de invasión. Ellos fueron enviados a conquistar y a ganar. Y eso fue lo que hicieron. No es un error decir que Jesús y la iglesia han estado y están en una misión invasora. Uno puede entonces entender por qué cuando vamos al Nuevo Testamento vemos cómo Jesús y sus seguidores fueron considerados una amenaza real por el emperador César y por el imperio romano. Porque imagínense, era una fuerza invasora que venía a dominar el mundo. Y uno puede entender hoy por qué esta cultura en que vivimos hace un rechazo tan fuerte a lo que considera la amenaza cristiana. Usted puede decir en la calle cualquier cosa, usted puede decir en su negocio cualquier cosa, usted puede decir que usted es satanista, usted puede decir que usted es comunista, usted puede decir que es el mismo diablo y la gente se van a reír. Diga usted que usted es cristiano y que Jesús es el único camino al cielo y le van a tirar piedras. O van a pensar que usted simplemente no está muy educado. O van a pensar que usted simplemente es un ignorante que desconoce de los avances de nuestra cultura. Pero la realidad es que se molestan porque nosotros realmente estamos aquí para conquistar al mundo. Y por eso entonces, como parte de ese movimiento invasor bíblico y dirigido por Jesús, la pregunta para nosotros es: ¿cuál es nuestra parte como la Iglesia Bautista de Peters Road en esta invasión? ¿Cuál es nuestra parte en esta invasión? ¿Cuál es su parte? ¿Cuál es mi parte? Entonces, en primer lugar, necesitamos hacer un exégesis
de nuestra tierra prometida. Un exégesis es un estudio a profundo. Es cuando un pastor, por ejemplo, estudia un pasaje a profundo para extraer todas las verdades que encierra. Es cuando un estudioso estudia una obra literaria para entender qué es lo que el escritor estaba tratando de decir. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestra comunidad y hacer un estudio exegético de quiénes son los que viven aquí, cómo es nuestra comunidad. Necesitamos ver un mapa, necesitamos ver dónde estamos nosotros. ¿Cuántos creen ustedes que están en nuestra área, aquí en la comunidad donde nosotros vivimos? Se van a sorprender. Para el año 2024 las estadísticas nos dicen que van a haber 1.6 millones de personas aquí en el área donde estamos nosotros. Eso es bastante gente. Yo quiero que ustedes miren el mapa que está detrás de mí. Ahí donde ustedes ven el punto rojo, ¿qué es lo que está marcando? ¿Dónde estamos nosotros aquí? ¿Ok? El templo de la iglesia Peters Road. ¿Ok? Ahora póngame la próxima. ¿Y qué es lo que vemos? Un montón de puntitos. ¿Y esos puntitos quiénes son? Ustedes. Esos puntitos son ustedes y yo. ¿Okay? Cada uno de ustedes que es miembro de nuestra iglesia, ahí tiene usted donde usted está. Entonces vemos que nuestra iglesia está esparcida en lo que es la comunidad que abarca desde Coral Springs, y tenemos gente que viene hasta de Miami. Entonces es una comunidad bien grande. Ahí hay bastante espacio. Nosotros en nuestra iglesia nos estamos concentrando en la porción del cuadro que está arriba de la 595, está con el mar al este, con el Everglades al oeste y con más o menos Coconut Creek por allá en el norte. En ese cuadro van a vivir 1.6 millones de personas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ministrar. Y por eso es que ya estamos posicionados para salir de esta pared que nos está encerrando. Entonces la pregunta es: ¿cómo es nuestra comunidad? ¿Cuáles son las necesidades de nuestra comunidad? ¿Cuáles son los centros de población? Y lo que encontramos es que aquí hay, por ejemplo, escuelas. ¿Cuántas escuelas están a distancia que uno puede caminar de donde estamos aquí? ¿Cuántas? 4, ¿ok? Una allí y 2 aquí atrás. Y eso es simplemente a distancia fácil de caminar. Ahora viene la pregunta: tenemos prisiones también. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Tenemos estaciones de bomberos, hospitales, tenemos parques, centros para adultos mayores. Todos esos lugares son espacios donde las fuerzas invasoras del evangelio tienen que penetrar. ¿Y a quién le toca? Pues a nosotros, a nosotros. Entonces, nosotros vemos que Jesús nos hace responsables de invadir nuestra comunidad. Ya eso lo vimos cuando estábamos estudiando la Gran Comisión. Pero nosotros ahora necesitamos saber cómo es nuestra comunidad. Y eso lo vemos en el pasaje de Hechos 17. Me gusta mucho por el movimiento que trae. Vemos al equipo misionero que prácticamente se tira en un paracaídas, y salen de Filipos. Ya ustedes conocen la historia de Filipo, el terremoto, el carcelero que se convirtió, y entonces son expulsados de la ciudad. Y entonces salen ellos. Dice que después de pasar por Anfípolis, Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica. Es interesante porque da la impresión de que eso fue pum, pum, pum. Lo que no se nos dice es que entre uno y el otro eran 30 millas de distancia. Si usted tiene la oportunidad algún día en su vida de ir a Grecia y viajar por estas ciudades, es algo bello. Yo he tenido el privilegio de hacer el viaje siguiendo las pisadas de Pablo. Y he tenido yo la oportunidad de viajar de Filipos, Anfípolis, Apolonia, a Tesalónica. Y lo interesante es que en el bus, ¿cómo es? Ahí en Anfípolis tienen una estatua de un león antiquísimo, y todo el mundo se baja, se tira fotos, nos metemos otra vez. Y entonces yo hice la pregunta: ¿esto estaba en el tiempo de Pablo? Y entonces dice: sí, desgraciadamente
porque como sabían que los turistas venían a ver el león y a adorarlo porque creían que era un dios, pues los asaltantes se escondían y cada vez que salían los adoradores, pues los asaltaban antes de que trajeran las ofrendas. Se llevaban las ofrendas y se llevaban todos, Entonces, caminando 30 millas son como 3 días de caminar. Entonces, 3 días para uno, 3 días para... O sea, que Pablo y su equipo conocían su geografía. Ellos conocían que Tesalónica era un centro de comercio. Estaba en la vía Egnacia, uno de los caminos que llevaban a Roma, de esos famosos caminos romanos. Y es interesante porque era la segunda ciudad más poblada de Grecia, que dicho sea de paso, hoy es la segunda ciudad más poblada en el país de Grecia. Y en aquel tiempo habían como 200,000 habitantes. Había solo una ciudad más grande que Tesalónica. ¿Y cuál era? Atenas, la capital. Entonces, allá va el equipo misionero y entonces encuentran retos. Por ejemplo, tuvieron que conocer la antropología de aquella gente. Pablo y Silas obviamente eran judíos y Pablo y Silas se cree que también eran ciudadanos romanos, y entonces ellos entraron en el lugar donde sabían que podían entrar, en la sinagoga, y estuvieron 3 semanas ahí dialogando en la sinagoga. Ellos conocían la cultura y las costumbres de aquellos que estaban en la sinagoga y los que estaban afuera. Ellos hablaban hebreo y arameo, conocían la ley de Moisés, hablaban griego, latín, conocían cómo era el comercio. O sea que estaban preparados para su comunidad, conocían a su público, entendían la sociología y el aspecto de la religión de aquellos paganos. Entendían también la situación política porque sabían los temores que ellos tenían en cuanto a la opresión de los romanos. Ellos sabían qué es lo que mantenía a aquella gente despiertos por la noche, y por eso es que los acusan de ser aquellos hombres que vienen a trastornar al mundo, y la palabra lo que significa es poner al mundo de patas arriba. Aquellos que vienen a poner al mundo de patas arriba, o sea, que ellos venían ya con fama de transformadores de la sociedad, con fama de ser gente que creaban ¿qué? Cambio. Y entonces llegan esa gente conociendo que también habían amenazas. Pablo y su equipo sabían que en cualquier momento podían perder la vida. Ya habían pasado por otras cosas, habían sido apedreados, habían sido puestos en la cárcel, habían metido palos. ¿Qué no le hicieron a aquella gente? Ellos estaban preparados para lo que vinieran, y también sabían que si se les acusaba de traición al César, iban a encontrarse con serios problemas. Y eso fue exactamente lo que pasó en la Biblia, que dijeron que estos hombres están predicando ¿a quién? A otro rey que se llama ¿cómo? Jesús. Entonces conocían a sus enemigos, sabían que había gente que querían lastimarlos. Pero quiero que ustedes entiendan algo de este pasaje. Vemos que el cristianismo fue extremadamente exitoso en situación de invasión. O sea, que si hubieran invadido y nadie se convierte, ¿qué hubiera pasado con el cristianismo? Hoy no estuviéramos nosotros aquí. Pero sin embargo, donde quiera que este pequeño equipo misionero va, tiene éxito. Hay personas que reciben el evangelio. Ellos que estaban predicando, llegaban a la sinagoga y le decían: en primer lugar, Jesús es el Mesías. ¿Cómo lo sabemos? Primero, es el Mesías sufriente. Y ya los judíos están diciendo: Él es el Mesías que triunfó en la resurrección sobre la muerte. Y es el Mesías que Dios ha enviado. Jesús es el Mesías. Y aquellos judíos, algunos lo recibieron. Como ejemplo, se cree que el tal Jasón era un judío. Otros que estaban oyendo de los griegos lo recibieron. Mujeres importantes de la comunidad también lo recibieron. Pero el éxito del evangelio causó que entonces los judíos se sintieran como celosos de qué. Bueno, aquí tenemos nosotros a esta gente que quieren entender más del judaísmo, y vienen los cristianos y se llevan el mango bajito. Entonces se pusieron celosos porque el cristianismo estaba teniendo efecto en la transformación de las vidas de aquellas personas. Y claro, ¿qué hicieron? Metieron el grito en el cielo
y llevaron a los cristianos delante de los magistrados. ¿Y los magistrados qué dijeron? Jasón pagó su fianza, lo soltaron, pero Pablo y Silas tuvieron que ¿qué? Dice que de noche salieron chiflando para Berea. En Berea, que estaba también a corta distancia de Tesalónica, ahí también encontraron una sinagoga. Ahí fueron recibidos de una manera mejor que en Tesalónica, pero también tuvieron que ¿qué? Porque los de Tesalónica siguieron y persiguieron a los apóstoles que estaban, y entonces tuvieron que irse y llegaron a Atenas. Y vemos ahí cómo el evangelio está invadiendo. O sea, el evangelio llega sin que nadie lo pida. El evangelio irrumpe a la fuerza del testimonio de aquel equipo. Entonces, al igual que Pablo y su equipo, necesitamos conocer a profundo nuestra comunidad para ser efectivos en el ministerio. En segundo lugar, necesitamos tener una estrategia, una manera de proceder. Nuestra estrategia debe ser eficaz, o sea, tiene que funcionar, debe tener impacto. Nuestra estrategia debe ser factible, tiene que ser algo que tenga sentido. Todos son invitados a participar. Vemos aquí cómo la iglesia primitiva siguió la guianza del Espíritu Santo e hizo algunos movimientos estratégicos asombrosos. Por ejemplo, una de las cosas que vemos es que la iglesia pasó del templo a la sinagoga a los hogares. Y cuando se terminó el templo, porque lo derribaron, y cuando los botaron de las sinagogas, porque ya las sinagogas no los recibían, se quedaron ellos en los hogares. Predicaron el evangelio y las enseñanzas de Jesús, no la ley. O sea que no se dejaron llevar por los patrones establecidos de la religión de su día. Ellos predicaron y enseñaron que Jesús era el Mesías esperado, el Mesías sufriente, el Mesías resucitado. Compartieron con los judíos al principio, y después que fueron desechados por los judíos, siguieron a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros. Y hay que ver que los judíos veían a los gentiles como perros. Le decían algo, pero como que lo peor de la sociedad es aquellos paganos. Dios no tiene que ver nada con los gentiles. Y Pablo y su equipo dicen: eso no es verdad. El evangelio es para toda criatura. Y entonces se desconectaron del templo, se desconectaron de la sinagoga y comenzaron una nueva religión que se conoce hoy como ¿qué? Como el cristianismo. Comenzaron ellos algo impactante. Florecieron en los hogares como una nueva religión. ¿Cómo lo sabemos? Porque estamos aquí. Si ellos no hubieran tenido éxito, ¿qué hubiera sucedido? Nosotros no estuviéramos aquí. El evangelio se fue invadiendo todo el mundo romano, empezando en Jerusalén, después Antioquía, Alejandría, después a Roma y hasta el fin del mundo. Y nosotros encontramos que aquellos invasores entraban en cualquier espacio donde ellos podían predicar. Y de la misma manera nosotros confiamos en que Dios nos guiará y ayudará a ejecutar una estrategia que funcione. Y la estrategia que hemos escogido nosotros es bien simple. Primero, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Vamos a seguir predicando en el templo. Vamos a seguir entrenando, enseñando aquí. Pero también vamos a salir ¿a dónde? A la comunidad. Vamos a ir a los hogares, vamos a ir a las prisiones, vamos a ir a los hospitales, vamos a ir a las escuelas. Donde quiera que haya un espacio que pueda invadir el evangelio, ahí vamos nosotros a ir. Nadie dice amén ni nada. All right. Nosotros atacaremos nuestra comunidad en esos dos frentes, aquí en el templo y en las casas. Profesor del Nuevo Testamento, William Barclay, dijo una vez: cuando el cristianismo realmente entra en acción, inevitablemente causa una revolución tanto en la vida del individuo como en la vida de la sociedad. O sea, que el evangelio no solamente nos cambia a nosotros, sino que si nosotros lo hacemos debidamente como invasores, también cambia ¿qué cosa?
la comunidad. También cambia la comunidad. Y finalmente, en tercer lugar, tenemos que seguir haciéndolo una y otra vez. No es algo que se hace una vez. Mira, ya fuimos, ven, regresamos, una fiesta. Sino que ellos siguieron y siguieron y siguieron. Vemos nosotros aquí cómo la invasión lanzada por Jesús lleva ya ¿cuánto tiempo funcionando? Casi 2000 años. Y vemos que la perseverancia es una virtud. El mismo Jesús le recuerda a Juan en el Apocalipsis, en Apocalipsis 2:10, la segunda parte, le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea que salir afuera requiere que uno tenga valor. Una invasión exitosa requerirá bajas y sacrificios. Pablo, su equipo, sus conversos, sus amigos, todos pagaron un precio por ser parte de aquella invasión. Fueron castigados, fueron desterrados, fueron perseguidos, fueron procesados, fueron golpeados y muchos fueron asesinados como mártires, como lo vemos aquí y en las páginas de la historia. Pero el resultado fue la adición de miles y de millones al reino de Dios. Ese es el premio, ver cómo podemos transformar las vidas de otras personas. Entonces la pregunta es: ¿qué hubiese pasado si Pablo, Silas y Timoteo hubieran decidido quedarse en casa? Nos vamos a quedar aquí en Antioquía. Antioquía es bellísimo, aquí estamos bien, aquí hay una buena iglesia. Vamos a apoyar la iglesia. Vamos a apoyar la iglesia con el diezmo. Vamos a apoyar la iglesia con la enseñanza. Vamos a apoyar la iglesia aquí. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Aquí no estuviéramos. Pero porque ellos fueron parte de aquella invasión, estamos hoy nosotros aquí. ¿Qué hubiera sucedido si ellos nunca se hubieran ido? ¿Qué hubiera sucedido con el evangelio si los cristianos de aquel entonces no hubieran invadido aquella sociedad? No quiero pensar qué hubiera pasado si aquellos que estaban poniendo el mundo patas arriba, que estaban trastornando todas las ciudades, ¿qué hubiera pasado si aquella gente se hubiera quedado en su casa? Nada. Pero la Biblia nos enseña que no se quedaron, salieron a pesar del precio que tuvieron que pagar. Déjenme detenerme aquí en un punto porque tenemos que hacer una aclaración. Cuando un ejército está involucrado en una invasión, los combatientes tienen que poner sus vidas en espera. Esto es muy difícil para hoy nosotros, porque nosotros hoy pensamos que lo importante soy yo, mi familia, mis cosas. Pero en una invasión, cuando usted está en el ejército, usted tiene que dejarlo todo por lo que se está llevando a cabo, que fue lo que hicieron ellos. Es una demanda dura, pero que todos los miembros de las Fuerzas Armadas asumen voluntariamente. Uno de los peores pecados del campo de batalla es la deserción. Y vemos en la Biblia que hay casos de personas que desertaron. Los desertores en una batalla de guerra son fusilados. Otra es no seguir órdenes o insubordinación. La deslealtad es cortejada en consejo de guerra y condenada. Y el pecado imperdonable de una invasión, ¿cuál es? La traición. Y la historia está llena de los nombres de aquellos que están en la lista de la infamia, porque fueron, ¿qué? Traidores. El traidor más famoso, adivinen quién fue. Judas Iscariote, que traicionó con un beso a Jesucristo. Tenemos también a Junius Brutus, que era el sobrino de Julio César, y fue el que traicionó a César. Y entonces César, sus últimas palabras antes de morir, ¿cuáles fueron? Se hicieron famosas. Y tú, Brutus. Y tú, Brutus, imagínate, tú, ¿qué voy a esperar? Y aquí en la historia de este país, un general llamado Benedict Arnold traicionó a George Washington y al ejército revolucionario cuando a mitad de la guerra se cambió de casacas. Y él fue el que inventó el término ese, cambia casaca, porque se cambió el traje azul que tenía por el rojo de los británicos. Ahora, sorprendentemente, y esto es la diferencia entre todos los ejércitos invasores y el cristianismo, todas las cosas que pertenecen a Jesús, inclusive una invasión, están cubiertas en su amor.
Eso es verdad que es difícil de entender. Están cubiertas de su amor. Uno de los grandes milagros de la historia cristiana es que los invasores nunca se rindieron. Hasta el día de hoy, por eso estamos aquí nosotros, porque hay invasores que nunca se rindieron. Cuando esta iglesia se reunía en un bar, aquella gente no se rindieron. ¿Qué iban a saber ellos? Que hoy íbamos a estar nosotros aquí. El milagro es que mientras los invasores salen a pelear las batallas del Señor en la comunidad y en la cultura, Dios ministra en nosotros a través de su Espíritu. Vemos en Pablo, vemos en Timoteo, que ellos mismos dicen que si lo tuvieran que hacer otra vez, lo hacían 1000 veces. ¿Por qué? Porque somos bendecidos en nuestras vidas con propósito, con validación, con protección, con bendición familiar, con el fruto del Espíritu Santo. Somos bendecidos con sanidad, tanto física como espiritual. Somos bendecidos con la compañía de Dios en las peores pruebas. Somos bendecidos con una carga ligera, ya que Él lleva la mayor parte del peso. Somos bendecidos con una ferocidad de fe que disipa todos nuestros temores constantes. Somos bendecidos cada vez que vemos a uno de esos prisioneros de las tinieblas siendo liberados por el amor de Dios. Y vemos que el reino de Dios avanza por pulgada, por pies y luego por millas, para cambiar no solamente la vida de los individuos, de las personas, sino para cambiar el perfil también de la comunidad. Entonces somos bendecidos con ser parte de un ejército invasor que nos da la esperanza de la recompensa y el reconocimiento cuando tengamos la victoria que ya está garantizada. ¿En quién? En Cristo Jesús. Jesús va a regresar, y cuando Él regrese va a decir ¿qué cosa? ¡Ey! Se acabó el juego. Se acabó la invasión. Ganamos. Ganamos. La victoria es del Señor. Por siempre y para siempre somos ¿qué? Somos bendecidos. Entonces, ahora viene la pregunta para nosotros. ¿Tenemos nosotros el valor para salir de estas paredes e ir a la comunidad? Tenemos nosotros el valor para nosotros asumir el espacio público y compartir la bendición del Evangelio, sin importar el costo que tenga para nosotros. Yo me pregunto si eso es verdad. Yo me pregunto si es verdad en mí. ¿Estoy yo dispuesto a dejarlo todo por el Señor? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a hacer eso? El otro día estaba hablando con una persona y me dijo, bueno, ¿y qué quiere decir eso? Y yo, eso es fácil. ¿Estás dispuesto a dejar tu teléfono? ¿Estamos dispuestos a dejar algo que nos llama la atención por el esfuerzo que vamos a hacer? Bueno, lo que le estoy diciendo es que nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser parte de una invasión dirigida por el Señor Jesucristo, fundamentada en un principio bíblico de que Dios quiere salvar al mundo. ¿Y de quién depende eso ahora? De nosotros. Entonces nosotros podemos seguir jugando a las iglesitas. Tenemos bastante dinero ahí en la hucha para nosotros seguir adelante por unos años más, sin molestar a nadie, sin hacer nada, de vez en cuando tirando un fuego artificial para que la gente vea que estamos aquí. O podemos nosotros invadir la comunidad. Hoy podemos nosotros tomar la decisión de invadir a la comunidad. ¿Y lo vamos a hacer cómo? A través de estaciones de vida. Y vamos a comenzar en los hogares, y de ahí vamos a las escuelas, a las prisiones, a los centros donde están las personas mayores, a donde sea que se nos permita predicar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz. Yo en este momento quiero poner esta invasión en las manos del Señor. Y no soy yo el único que va a invadir, ¿ok? Tenemos que ir juntos, tenemos que ir juntos. Y ya ustedes vieron cómo el Señor nos ha puesto en diferentes lugares en la comunidad. Tenemos amplitud, tenemos espacio. Lo que tenemos que hacer es simplemente predicar. Entonces, voy a pedirle a todos aquellos que van a ser auspiciadores de una
estación de vida, que vengan aquí, que se paren aquí adelante. Yo quiero orar por ustedes, los que van a poner su hogar y el cafecito y las cookies, Voy a pedirles a aquellos que van a ser capitanes o tenientes, los líderes de estos grupos, que por favor que pasen aquí adelante también. Si usted va a ser uno de esos líderes, pase aquí adelante. ¿Ustedes saben lo que se están metiendo ustedes? Roja, ¿usted sabe lo que se están metiendo? ¿Usted sabe lo que se está metiendo? Se están metiendo ustedes en una fuerza invasora. Este es el equipo misionero. Este es el equipo misionero de nuestra iglesia. Aquí están los Pablos, los Silases y los Timoteos. Aquí están. Y este pequeño grupo es el corazón de la fuerza invasora que va a cambiar el destino de esta comunidad. Y ustedes dirán: ay, pastor, pero eso es un absurdo, eso es ridículo. Mire para aquí, nada más que son unos poquitos. Pero acuérdense, Pablo, Silas y Timoteo cambiaron la historia de Tesalónica. Pablo, Silas y Timoteo cambiaron la historia de Atenas, cambiaron la historia de Corinto, cambiaron la historia de Filipos. Y eran un grupito chiquitito. Y entonces se iban y dejaban sembrados, ¿qué cosa? La semilla de la invasión. Así que vamos nosotros a orar. Entonces falta una sola cosa más. Estos son los que van a ir a dirigir la invasión, pero necesitamos invasores que vayan con ellos. ¿Cuántos de ustedes se comprometen a ser parte de una estación de vida? Pónganse de pie para orar por ustedes también. Pónganse de pie aquellos que quieren ser parte de una estación de vida, y lo único que tienen que hacer es aparecerse, más nada. Vaya, vamos a estar dando, ya afuera tenemos las listas. Alístese en una estación de vida, la que más cerca le quede a usted. Alístese. Y pronto vamos a tener más estaciones de vida. Inclusive puede que el Señor lo mueva a usted a usar su casa como un centro de invasión. Y eso es lo que estamos nosotros pidiendo al Señor, que podamos invadir a nuestra comunidad para la gloria de Dios y para el éxito del Evangelio. ¿Y eso depende de quién? De nosotros. Depende de nosotros. Déjenme decirle que yo estoy súper agradecido a ustedes por ser los que están poniendo sus casas, su tiempo, por ser los líderes de este movimiento. Estoy súper agradecido con ustedes por ser los que van a hacer esto una realidad. Pero recuerden que tenemos que seguir y seguir y seguir y seguir. La invasión no para hasta que se acabe el juego, y el juego no se apaga hasta que venga el Señor Jesús. Vamos a orar. Señor y Padre, hoy estamos haciendo historia, estamos marcando cómo nosotros, una vez más, como Iglesia Bautista Peters Road, nos unimos a la invasión que se lanzó cuando el Señor Jesús decretó la gran comisión a sus discípulos. Señor, nosotros no somos muchos, nosotros no tenemos mucho, nosotros no sabemos mucho, pero tú sí sabes, tú sí tienes y tú sí puedes. Y Señor, sabemos que tú estás con nosotros y por nosotros. Y basados en ese paso de fe, nosotros vamos hacia adelante, Señor. Algunos atemorizados, otros confiando en que tú te manifiestes de una manera especial. Pero vamos hacia adelante, Señor. Y por fe, nosotros queremos ir a esta comunidad, donde quiera que tú nos pongas, a compartir el Evangelio. Señor, ahora vamos a empezar en los hogares. En estos hogares que vamos a comenzar, bendícelos, protégelos, guárdalos, Señor. Señor, vamos a ir discipulados por personas que tú has llamado a tomar el liderazgo en esto. Y vamos a ir apoyados por personas que creen en la invasión y que se alistan en esta multitud que va a salir para invadir esta comunidad. Señor, nos ponemos ahora en tus manos. Señor, a tu nombre da gloria. Nosotros no somos nada. Nosotros simplemente somos obedientes a ti. Y ahora pedimos tu presencia, pedimos tu poder y pedimos tu protección para experimentar el éxito a pesar de las consecuencias, cualesquiera que sean.
Señor, gracias por esta iglesia. Gracias por estos hermanos. Gracias por la visión que tú nos has dado de ver a esta comunidad rendida a tus pies. Y ese es nuestro deseo en Cristo Jesús, en cuyo nombre nosotros pedimos esto. Y la iglesia dice, amén. Amén.